Estamos comenzando el primer mes del año para los hijos de Israel esta noche. Cuando el pueblo estaba en Egipto, en casa de esclavitud, fue en este mes que el pueblo iba a ser liberado. Dice en Shemot o Éxodos 12, ustedes comenzarán su calendario este mes. Este mes será el primer mes del año para ustedes. Para los hijos de Israel era esta orden. Vemos que todas las culturas, las diferentes culturas del mundo tienen su propio calendario. Conocemos el calendario chino, el calendario maya, el calendario gregoriano. Y antes del calendario gregoriano existía el calendario romano, ¿verdad? Cada cultura pues tiene su distinto calendario, pero el pueblo de Israel tiene un calendario diseñado por el Creador. Y en este tiempo que terminamos el mes de Adar, el 12º mes hebreo, y estamos comenzando hoy el mes de Aviv. En este tiempo, nuestro Abacadosh estaba dictando juicios contra las deidades, contra los dioses de Misraim, de Egipto. Estaba por concluir esta guerra de deidades, ¿verdad? Cada una de ellas fue derrotada. Muchos conocen estos acontecimientos que ocurrieron hace miles de años atrás, cuando los hijos de Israel habían pedido ser libres de la casa de esclavitud. Así que nuestro Elohim mandó a un hombre llamado Moshe, porque él fue sacado del agua, por eso le pusieron Moshe. Entonces, Faraón, ¿qué representa Faraón en la actualidad? Faraón representa el sistema perverso que lleva a todo el mundo a la esclavitud. Entonces, el sistema es gobernado por los imperios y también por Roma, ¿verdad? Cuando dice, salgan de Babel, hijos míos, salgan de ella, no compartan con sus abominaciones. Nos está diciendo que no hagamos lo que el sistema nos ordena, porque el sistema representa a Faraón. Por ejemplo, la gente comienza a pecar. El pecado también lleva a las enfermedades. Las enfermedades llevan a la persona a depender del sistema, por ejemplo, el sistema médico o el sistema de la farmacia, que es la farmacia, ¿no? Entonces, es una manera de mantener la gente trabajando sin cesar y después sacar el dinero por medio de este sistema de salud que conocemos. Eso pasa cuando la gente es desobediente de guardar la Torah. La desobediencia te hace esclavo, ¿verdad? Pero nuestro Abacadosh nos liberó. Vivir conforme a las leyes del Creador es vivir en libertad. ¿En libertad de qué? En libertad del faraón, que es el sistema, como repito, ¿no? Vamos a hacer de esta enseñanza un poco diferente. Vamos a quitarnos la coraza que lleva cada quien de la religiosidad y vamos a comenzar a ver las cosas de manera diferente, sin esa coraza. Vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender qué es lo que quiere nuestro Abacadosh. Este mes representa la libertad, porque fue en este mes que el pueblo fue libre, y fue en este mes que el pueblo cruzó por en medio del mar de Suf, que era como una barrera, como un obstáculo que mantenía al pueblo de Israel al límite de Egipto. Esa barrera que había de agua no les permitía
cruzar al principio. Entonces, cuando Faraón vino a quererlos volver a Egipto para volverlos a ser esclavos, nuestro abacados se interpuso en forma de una columna del lado de los hijos de Israel de fuego, de luz. Y esa misma columna del otro lado era oscuridad densa, que no les permitía a los egipcios avanzar. ¿Por qué? Porque ellos temían a la oscuridad. Nuestro abacados representa tanto la oscuridad como la luz también, ¿verdad? La oscuridad para los paganos, para los desobedientes, pero la luz para los que obedecen su Torah, para su pueblo Israel. También vemos que en este mes, en la plaga de la oscuridad, que esa plaga, esa oscuridad densa que se podía palpar, se podía tocar, ¿verdad? Como tocamos el agua. Así mismito se podía palpar esa densa oscuridad que se encendía, que si la gente encendía una vela o un tipo de antorcha, era ahogada por esa densidad. Así que los paganos sufrieron con esa oscuridad que no se movieron por 3 días. Fue en este mes. Pero dice que donde los hijos de Israel habitaban, había luz. Ellos no sufrieron de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está bajo su autoridad, que es luz. Y Él también nos mandó a hacer luz en las naciones y no oscuridad. Por eso nosotros tenemos que estar en esa libertad que solo Él puede dar. Las religiones en la actualidad dicen que ya no hay que guardar el sábado, el séptimo día, que nosotros conocemos como Shabbat. Está bien, porque nadie está obligado. Esto nada más es para aquellos que quieren ser libres del sistema, porque el sistema, como repito, te lleva a la enfermedad. ¿Por qué? Porque si la gente, y se ha comprobado científicamente, que si la gente, las personas no descansan una vez a la semana, llevan al colapso y esto lleva al estrés. Y después del estrés vienen las enfermedades. Por eso la mayoría de personas viven medicadas, viven enfermas. Si no es de una cosa, es de otra. Porque la farmacia nada más es como un alivio temporal. Pero la gente es dependiente de ese fármaco. Nosotros no tenemos este tipo de problema. Porque nuestra emuná, nuestra confianza nos permite creer que nuestro Adón Yeshua es quien nos da salud por medio de la obediencia. Dice que por medio de la obediencia a la Torá es que vamos a ser justificados. Vemos que el camino de Misraim, de Egipto, hacia Israel es un camino corto. Máximo, caminando, la gente puede tardar por mucho 10 días caminando. Pero, como nuestro abacados es un Elohim sabio, él sabía que si el pueblo no sufría, no iba a valorar. Por lo tanto, él los hizo dar vuelta hacia el sur para que el pueblo fuera a Pijajirot, que es la boca de cañones. Entonces, el pueblo fue liberado, tanto que llegó al desierto, al inmenso desierto de Arabia, donde está el monte Sinaí, donde está Oreb. Él los hizo vagar por castigo 40 años. 40 años de andar alrededor de todo el desierto. Y cuando esta generación que había salido de Egipto, los mayores de 20 años para arriba, habían muerto, Él les permitió llegar a la tierra prometida, pero había un detalle que no podía dejar pasar nuestro abacados, y por eso Josué, que fue quien reemplazó a Moisés, lo mandó a circuncidar
a toda la nueva generación que eran incircuncisos, porque como en el desierto anduvieron pagando, no hubo lugar para que los hijos de Israel fueran circuncidados al octavo día. Estos acontecimientos son ensayos por lo venidero, por lo verdadero. Nosotros nos mantenemos en cada festividad ensayando año por año. Le comentaba a mi esposa que las personas ensayan para una presentación, por ejemplo, sea para una coreografía o para cantar una canción en un escenario. Antes de hacer esta presentación, las personas ensayan para cuando llegan al escenario no improvisar. También en las bandas de guerra aquí, en los desfiles se acostumbra que la banda ensaya por meses para que el día de la presentación, que es el día de la independencia, no se improvise y todo salga perfecto, tal cual son las fiestas, las festividades de hebreas. Ensayamos año por año para que cuando el reino sea establecido ya sepamos lo que vamos a hacer. Todas las festividades hebreas tienen que ver con banquetes, con cenas. De esa manera se celebra las festividades hebreas, porque a Abraham se le prometió la tierra. Cuando el reino sea establecido, dice que va a haber un banquete junto con Abraham y todos los patriarcas y todos los profetas y nuestro abacados ahí con su pueblo. Este gran banquete, ¿cuándo va a ser? Se habla de varios banquetes, pero yo estoy seguro que Pesaj es uno de ellos. Tenemos que practicar ese banquete nosotros. Es por orden de Él. En este mes tenemos la cena del Adón, que es comenzando el 14 de Aviv, que comienza terminando el día 13 del primer mes hebreo, Aviv. En la noche ya pasas a ser parte del 14, que es donde antes se mataba el cordero, ¿no? La ofrenda del cordero. Nosotros ahora nada más hacemos una conmemoración, una cena representativa a lo que era antes, porque ya sabemos quién es el cordero, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos primeramente la cena del Adón, que él ordenó. Luego, en el día siguiente, Pesaj. Comemos Pesaj. ¿Con qué? Con matzá y marror, que es hierbas amargas y pan sin levaduras. Ahí comienza automáticamente matzá, que es panes sin levaduras por 7 días. Porque cuando los hijos de Israel fueron liberados de Egipto, ellos anduvieron caminando por 7 días y como no hubo tiempo para que la masa se leudara, ellos comieron matzá por 7 días. Y la masa de harina tarda 8 días para fermentarse. Por lo tanto, las mujeres, como traían la masa envuelta en sus ropas, pues ellas comieron así nomás, sin necesidad de esperar que la masa se leudara porque no hubo tiempo. Por eso nuestro abacados estableció comer matzá por 7 días. Cuando ellos cruzaron el mar de Suf, cruzaron sobre tierra seca, ya estaban entrando al 8º día, ¿verdad? Ya estaban fuera de Egipto. Ellos guardaron matzá, ellos hicieron matzá en los 7 días dentro de Egipto. Cuando ellos cruzaron, ya entraron al día 22, que vendría a ser el 8º día después de la liberación, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. El día 21 es un Shabbatón, al igual que el día 15. El día 15 es un Shabbatón, no se trabaja, no se compra, no se vende. El día 21 también es la despedida de matzá, por lo tanto es un Shabbatón, no se trabaja, no se compra, no se vende. A los hijos de Israel
se nos ordenó guardar matzá. ¿Qué significa matzá? Pasar por alto, porque fue cuando el Malak o el ángel de la muerte, cuando vio los dinteles de las puertas de la casa de los hijos de Israel pintadas con la sangre del cordero, pasó por alto, pasó por encima y no los tocó. No tenía potestad sobre los hijos de Israel que obedecieron en pintar los dinteles de las puertas. Pero vemos que el sistema religioso no dice que hay que celebrar Pesaj, sino que dicen que hay que celebrar la Pascua. No es lo mismo. Todo el mundo conoce, todo el mundo, estoy hablando del mundo, ¿no? Conoce estas fiestas como Pascua, pero la Pascua no tiene que ver nada con Pesaj. ¿Por qué? Porque esto viene de miles de años atrás, desde el tiempo de Babel, el primer imperio, Babilonia. Cuando esto viene desde Isis, la esposa de Nimrod. Cuando Isis murió, según la mitología, ascendió a los cielos. Y luego ella descendió en forma de un huevo, en un huevo que cayó sobre el río Éufrates. De este huevo salió un conejo que ponía huevos en los matoncitos de hierba. Así que ponía huevos de colores. Por eso vemos la tradición que los niños salen a buscar los huevos de Pascua, que no tienen nada que ver con Pesaj. Son dos cosas diferentes. Entonces, este conejo era Isis, o Istar, o Afrodita. Esta misma mujer cambia de nombre según la cultura o según los idiomas, pero es la misma mujer, ¿verdad? Este conejo, en otras culturas, es conocida como Afrodita, ¿verdad? Que es la diosa del amor. Por eso vemos en la revista más famosa para hombres, la revista Playboy, el símbolo es un conejo, que es el símbolo de Afrodita o el símbolo de la fertilidad o la promiscuidad, ¿verdad? De ahí viene la Pascua. No tiene nada que ver la luz con la oscuridad. Nosotros somos luz, pero las prácticas paganas o las prácticas religiosas del sistema religioso representan la oscuridad. Por eso tenemos que tener cuidado cómo llamamos las festividades Kadoshim o las festividades santas. La Semana Santa es una y las festividades hebreas son otra cosa. Y la mayoría de veces coinciden entre 3, a veces todos los días coinciden, de principio a fin, ¿verdad? En este año va a coincidir, pero ciertos días, no todos. Solo que nosotros tenemos que estar apartados de estas festividades. Por ejemplo, en Semana Santa comienza el domingo, que le llaman el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y luego viene el día que se come pescado, que es el viernes. Ellos le llaman el Viernes Santo. Este día está representado por un pez, que este pez es Dagón, que es el dios pez, que es el viernes, ese viernes, ¿no? Que es el día de Dagón. Por eso las religiones comen pescado. Aquí en nuestro país se come pescado seco, o sea, pescado expuesto al sol. Todo esto tiene que ver con rituales, ¿no? Tiene que ser, la tradición aquí es pescado seco, pescado secado al sol. ¿Por qué? Porque es expuesto a la deidad del sol, ¿verdad? Entonces,
nosotros no se nos mandó comer pescado el viernes, se nos ordenó comer matzá por 7 días, pero no lo vamos a hacer como las religiones nos ordenan hacer, comer pescado. Y si come carne roja, dice, es pecado. Entonces la Torá nos manda a comer carne roja, carne de cordero, pero la religión dice que es pecado comer carne roja. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? Es nuestra decisión, ¿no? Hubo una mujer llamada Helena, que fue la madre de Constantino. Muchos saben quién fue Constantino. Se hizo llamar Constantino el Grande. Por ejemplo, esta mujer, Helena, tenía el espíritu de Isis. Es la misma historia. Llegó a ser un emperador muy poderoso. Al igual que Nimrod, al igual que Tamuz, el hijo de Isis. La historia se repite nuevamente en este periodo, ¿no? Helena era una mujer, digamos una madre soltera, ¿verdad? Pero que ella tenía mucha influencia en su hijo. El sistema greco-romano hizo una fusión del paganismo y también el Tanakh. Entonces, aquí es donde nace la Iglesia Católica. Digamos que Helena es la fundadora de la Iglesia Católica. Cuando vemos una imagen en cualquier ciudad, en cualquier país, del monumento, aquí se llama el monumento a la madre, que es una madre ciñendo o cargando a su niño, ¿no? Que este niño, en este caso, sería Constantino. Y en el pasado era Isis y Tamuz. Pero vemos que en todas las culturas de todo el mundo existe esta mujer y este niño. Por ejemplo, en la cultura maya, en la cultura inca, en la cultura azteca, en la egipcia, babilónica, romana, Grecia, la cultura griega. En todas las culturas del mundo existe esta mujer con este niño. Ese espíritu de Semiramis con Tamuz, ¿verdad? En este caso sería Helena y Constantino, ¿verdad? Muchas iglesias tienen esta imagen, la imagen ellos dicen la Santa Madre y el Santo Niño, a quien se le rinde culto. Entonces, esta mujer estaba de acuerdo con la mitología babilónica de la Pascua, de los huevos de Pascua. Y la historia se repite una vez más. Pero nosotros tenemos que ser luz de las naciones. No podemos nosotros llamar a las festividades Kadoshim con nombres del sistema religioso pagano. Tenemos que estar apartados. Después de Pesach, dentro de la festividad de Matzah, el primer día de la semana más próximo es Bikurim. Siempre va a ser un domingo, porque es el primer día de la semana dentro de Matzah. Ahí comienza la cuenta del Omer. ¿Cómo se celebra Bikurim? Bueno, es cuando el Kohen Gadol, conocido como el sumo sacerdote, agarraba un manojo de cebada y la mesía, ¿no? La mesía. Nuestro Adón Yeshua, cuando él murió en Pesach, esa semana Pesach fue un miércoles, el 14 de Aviv fue un miércoles, murió ese día, estuvo 3 días y 3 noches muerto. Al tercer día él resucitó. Al tercer día fue Shabbat por la tarde, ya para concluir el día. Faltaban pocas horas para que entrara el primer día de la semana, que fue cuando las mujeres, Miriam
y otras mujeres fueron a la tumba para poner especies aromáticas, pero el cuerpo ya no estaba ahí. Ellas estuvieron reunidas en Shabbat. Muchas traducciones, muchas Biblias dice que era temprano en la mañana, pero nadie se reúne en la madrugada, en la mente hebrea, digamos, en la mente judía, sino que ellas estaban celebrando Matzah. Cuando ya aparece la primera estrellita, ya por anochecer, ellas se apresuraron para ir a la tumba antes que anocheciera. Significa esto, ¿no? Ellos fueron en las primeras horas del primer día, que es el domingo, ¿no? Que comienza, el día hebreo comienza a la caída del sol. Cuando ellos fueron a la tumba, el cuerpo ya no estaba ahí. Significa que el Adón ya había resucitado. Estamos hablando de las primeras horas, los primeros minutos del primer día de la semana. Este día fue Bikurim. Y cuando ellas se encontraron con él, él no permitió que ellas lo tocaran. ¿Por qué? Porque dice que él no había ascendido todavía a los Shamaim. Él tenía que primero subir a los Shamaim para ofrecer los primeros frutos que representaba este manojo de cebada. ¿Cuáles son los primeros frutos que él presentó ante el Abba Kadosh como Kohen Gadol? Dice que hubieron muertos que ese día que resucitaron. Cuando él resucitó también resucitaron otros. Estos otros no eran cualquier persona, eran los mártires, los profetas que habían sido asesinados. Él los presentó delante del Abba Kadosh como primicias. Por eso nosotros tenemos que celebrar este día con los mejores primeros frutos. Él lo estableció. Lo hacemos por amor a Él. De esta manera nosotros demostramos que somos sus esclavos, porque le estamos obedeciendo. Recordemos que Él nos compró. Porque, o sea, la redención, ¿qué significa redimir? Comprar con dinero, ¿verdad? Él no nos compró con dinero. Él los compró por un precio mucho más alto, su propia sangre. Por lo tanto, nosotros no debemos de hacer sin valor esta sangre, porque es un precio muy caro que Él pagó por amor a su pueblo. Nosotros aquí estamos volviendo a las raíces hebreas, para nosotros hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Su voluntad es que nosotros seamos hijos obedientes, que seamos sus esclavos, porque Él es nuestro amo. Nosotros no podemos ser esclavos del sistema, porque estaríamos volviendo a Egipto, como aquella generación que deseó en su corazón volver a Egipto, volver a ser esclavos, y añoraban la comida, decían, añoraban la cebolla, los ajos, los pepinos, las sandías. Nosotros debemos de estar felices de comer matzá. Es para que nosotros no nos hagamos orgullosos. Como dicen, que no dejemos que el humo se nos suba a la cabeza. Debemos de bajarnos esos 7 días y hacernos humildes y comer matzá. Por amor a Él. Y no solo eso, nuestra mente y nuestro cuerpo tienen que estar libres de ese hametz, que el hametz representa algo adulterado, algo que se mira con más volumen, algo pequeño se mira con más volumen con ese hametz. Nosotros, si pensamos en las cosas materiales, estaríamos llenos de hametz, porque nuestro Abba Kadosh nos quiere a nosotros tal cual somos. No necesitamos hametz en nuestra vida ni en nuestro cuerpo. Así que celebremos juntos con alegría estas festividades de primavera.